¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, lunes 29 de abril. Don Emilio Pérez Touriño, moi boa noite. Boa noite, placer. Bueno, luns 2 de marzo do ano 2009. Que pasou aquel día na vida de Emilio Pérez Touriño? Casi 4 anos, pasados 4 anos xa. Algo pasado xa. Sí, bueno, pues que a vida política en realidade é eso, non? Ganar, perder, e de maneira probablemente inesperada, pois a posibilidade de conducir todo un proxecto e un proxecto de ca ao final, polo menos a continuidade de outros 4 anos que eran imprescindibles, quedou truncado, digamos, pola mitade, non? E, por tanto, unha certa sensación de frustración, tamén de, en fin, de ter cumprido unha tarefa hasta onde un puido, e probablemente de ter realizado alguna cousa non suficientemente ben para non ter o respaldo electoral necesario para poder continuar. E o que sucedeu foi o peor do que podía ter sucedido? Bueno, polo camiño, a oposición en Galicia, francamente, creo que ten que facer un traballo de análisis, de reflexión e autocrítica que está por facer e que non está a facer, non? Porque é moi difícil conquerir que, despois de gobernar 4 anos un país en plena crisis, o caso de Feijóo, resulta que a oposición consiga que o PP redoble a súa maioría absoluta, non? E que a oposición, en particular o Partido Socialista, perda o 44% dos seus apoios en plena crisis, que supón que debe desgastar o goberno e a quen desgasta máis e de maneira moi intensa é a oposición, non? A unha oposición ao partido, en concreto ao Partido Socialista, o BNG desfaise, rómpese, tamén perde apoios. Por lo tanto, eso merece unha explicación profunda e un análisis profundo de cal debe ser o norte, cal debe ser a orientación, que tipo de política debemos de facer. Creo que todo isto está por facer. Creo que estamos perdendo o pé. Que non lle perdona a Pachi Vázquez? Estou falando, lóxicamente, dentro do punto de vista político, que vostede como home importante dentro do PSDG, constructor en parte da transición neste país, que é o que menos lle perdona a Pachi Vázquez? Bueno, realmente, unha forma de facer política que consiste na ausencia de política. É dicir, eu creo que, se tivera que resumir o erro que meu partido ten cometido nestes 4 anos, é que sustituiu a loita interna polo poder orgánico por facer política, que é aquilo a que un se compromete cando lidera e asume a responsabilidade de estar ao frente dun partido, non? Levamos 4 anos que si as incompatibilidades, levamos 4 anos que si os congresos provinciais ou as secretarías provinciais, levamos 4 anos agora coas primarias, levamos 4 anos no meu partido dedicados exactamente non á política, non aos ciudadanos, non a buscar solucións reais e alternativas reais para os problemas reais da ciudadanía, senón dedicados ao noso, ensimismados nos problemas do control da organización. Isto creo que é o peor que pode pasar á esquerda, non? É sustituir a política pola criba interna, pola secta interna, polo sectarismo. Creo que iso é un grave error. Por lo tanto, tamén atribuíble como non a quen é o seu máximo dirixente, en calquer caso. Por que quer que se están facendo así as cousas? Por falta de capacidade dos actuais dirixentes do PSDG? Por unha concepción do que ten que ser a vida pública diametralmente distinta da súa? Por que cree que se están facendo as cousas como se están facendo? Bueno, creo que a crisis que estamos pasando, non? Que é unha crisis económica en primeira instancia, pero tamén social e finalmente política. Por tanto, estamos vindo unha etapa moi complexa da vida. E se é verdad que a crisis, a dereita política, lle causa daño e desgaste, eu creo que non é menos certo, e todavía é máis verdade, que a falla da alternativa e a incapacidade para construir unha alternativa nestas circunstancias, sobre todo, desgasta moito máis a esquerda, non? E, en particular, dentro da esquerda, o partido de referencia durante tantos anos que o meu partido, que é o Partido Socialista. Entón, a crisis é debido a moitos factores, esta crisis política. Podemos falar de moitos factores, do divorcio entre goberno e ciudadanía, podemos falar da retirada do Estado das políticas públicas en función da presión dos mercados e o dictado dos grandes poderes, podemos falar da crisis de Europa como proxecto de convivencia e como proxecto de futuro, e podemos falar da crisis do modelo de partido, que probablemente é a que responde á pregunta que vostede me formula. Creo que na socialdemocracia hai unha crisis de descapitalización dos partidos e de profesionalización e de toma da dirección do Partido Socialista por profesionales da política. Eso conduce inevitablemente a un partido que pode tender e tende a illarse do diálogo coa ciudadanía,
a distanciarse, a afastarse dos ciudadanos, en definitiva, a desconectar da problemática real, e da vida cotidiana. Creo que isto está na base dos problemas que estamos a ter. Será el rostro de Luigi Preti, este desempleado italiano que decidió hacer esto. Manuel. Vamos a ver, creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos introduciendo. Había un precedente, ¿recordáis, cuando todo se empezó a ponerse tan feo en Grecia, que fue aquel hombre que se había quemado lo bonzo, efectivamente? Sí, aquí también hay algún episodio de ese tipo. Y sobre todo tenemos un incremento de los suicidios, por ejemplo, ligados a la ruina económica, a los desahucios. Porque, perdona que te interrumpa, Manuel, lo que apuntaba Manuel Lago, tu percepción como profesional de la salud mental es que se está canalizando a través de eso. Yo creo que hasta ahora se está canalizando la violencia, sobre todo contra uno mismo. Uno de los grandes éxitos de la ideología neoliberal es habernos hecho cada uno empresarios de nuestra propia vida y responsables de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. La época de la posmodernidad se caracterizó por el individualismo extremo y la ruptura de las respuestas colectivas y de las organizaciones colectivas, incluidas sindicatos, etc. Entonces, si hay una fragmentación de lo social, de lo común, las respuestas son individuales, pero si esa respuesta es el fracaso, la violencia se puede volver contra uno mismo. Y hasta ahora lo que estamos viendo es eso. Hasta ahora, hasta este momento en Italia. Yo escribía un pequeño artículo hace unos días en el periódico, en La Voz, sobre este suicidio doble en Santiago y además el caso de un empresario que se arrojó desde la ventana, ¿no? Esta es la violencia íntima, una violencia que ante el fracaso se dirige contra uno mismo. Pero el riesgo es que esta violencia llegue un momento en que se proyecta al exterior y no canalizada políticamente, ni siquiera a la forma terrorista clásica. Porque este hombre no son las Brigadas Rojas, no es un grupo terrorista. Son actos individuales de frustración y hay que tomar muy en cuenta esto, porque nosotros cuando nos ponemos a hacer grandes análisis macroeconómicos, nos olvidamos a veces de que todo esto se está cociendo. En este sentido, yo creo que hay que ser marxista en el sentido filosófico de que las ideas dependen de las condiciones materiales de existencia. Si son de la necesidad absoluta, respuestas desesperadas va a haber. Y sobre todo, y en esto aprovecho para contestar a José Luis, yo estoy de acuerdo, no va a haber un gran cambio de hoy para mañana, en el año que viene, hay una mayoría parlamentaria, etc. Pero yo tengo la impresión de que si ahora hubiera elecciones, el resultado podría ser muy diferente. Podríamos ver, por ejemplo, el hundimiento absoluto del PSOE, cosa que no me alegraría en absoluto, y un crecimiento de la antipolítica, del antisistema, con esa polarización que mencionaba, entre la antigua política y no se sabe bien qué cosa. Entonces, yo creo que estamos en este momento y en un momento donde la rabia, la frustración se está expresando de modo individual y hacia adentro. Y creo muy difícil que se aglutine hoy por hoy una respuesta colectiva en términos políticos viable. Dos cosas. La primera, el Luigi italiano. Sí. A ver. Luigi Preti. A ver, vivimos en el país de las apologías, donde toser cuando pasaba uno de ETA podía ser apología del terrorismo. Bueno, no nos pongamos ahora aquí a decir que este señor se expresa a tiros. A tiros se expresan los asesinos, nada más. Que este señor lo haya hecho por una obcecación mental transitoria y que no el fiscal tenga culpa. dice que loco no está, bueno, el señor. pero puede haber tenido una pérdida de control transitorio, que es una locura al fin y al cabo
que dura unos minutos o unos segundos. Pero un tío que coge una pistola y va a disparar indiscriminadamente contra la gente, es uno que tiene instinto asesino, ¿verdad? Los que matan y asaltan bancos también son individuales. No nos pongamos con ese lenguaje. No es posible aceptarlo. No pensarás que yo... No, pero lo estoy diciendo por si la gente no te ha entendido, ¿verdad? Esa cuestión es muy importante. Es muy importante. Pero es muy importante que los diagnósticos no oculten la realidad. Un tío que coge una pistola y va a la plaza y mata a un señor o lo quiere matar, es un asesino. Pero a mí me preocupa solo un matiz. Me preocupa, además de condenarlo y condenarlo con toda la fuerza, eso nunca puede ser legitimado de ninguna manera. Me preocupa prevenir que hechos de ese tipo puedan llegar a generalizarse. A mí también. Y lo primero es señalarlos con el dedo y decir que no está explicado esto por la crisis. Es decir, la gente que se suicida, hay mucha gente que está en situaciones dramáticas y que le han muerto a la familia y se le mueren 6 familiares en un accidente y no se suicida, ¿verdad? El que se suicida siempre por varias causas y porque tiene una propensión a ver, tú me corregirás, pero tiene que haber una explicación para el incremento real de los suicidios vinculados a la situación. No se suicida a todo el mundo. Que los que son propensos le falta solo un empujito para dárselo, pero a lo que no es propenso no se suicida por culpa de la crisis. De hecho, se suicida muy poca gente por eso. Segunda cuestión que me parece... puede ser matizado. Segunda cuestión, puede ser matizado, pero yo no lo quiero matizar. Son otro tipo que lo matice otro. Yo no lo voy a matizar. Probablemente Rajoy se haya arrepentido, suponemos, de esa decisión de comparecer ante los españoles a través de una pantalla de plasma. Desde luego va a ser una de las imágenes que pasará a la historia cuando hablemos de esta legislatura en concreto. Off the record. Off the record. ¿Qué tienen en común 1984 de Orwell, V de Vendetta, los Power Rangers y el gobierno de España? Pues que en todos estos ejemplos, el mandamás en cuestión se dirige al pueblo a través de una pantalla. Insidias. Escalofriantes comparaciones, pero ¿se lo imaginan? No voy a necesitar más de 2 palabras. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Es que Rajoy le ha cogido el gusto a eso de comparecer a través de un plasma. ¿Será porque la última aparición a través de una pantalla de un presidente del gobierno fue un exitazo y Rajoy quiere reeditarlo? Españoles. Franco ha muerto. El caso es que el presidente está empezando a abusar de este método. ¿Querrá aplicarlo a futuros debates electorales? Debe abrir el turno Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular. Y entonces me acusa de sembrar incertidumbres. Aquí el único que siembra algo es usted. Usted siembra insidias. Aunque la verdadera incógnita es qué técnicas utilizaron en los laboratorios de Génova para decidir que este era un buen método. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. ¡No necesita seguir más, señor! Con toda serenidad. ¡Ya me ha demostrado que es un error! Estoy leyendo. ¡Un error, un terrible error! Quizás con personas funcione, pero que sepa el presidente que nosotros hemos probado esto de las pantallas con animales y los resultados obtenidos son desesperanzadores para los intereses de nuestro gobierno. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Falso. En fin, las pantallas que las carga el diablo. Señores, muchísimas gracias. Lourenzo, José Luis, ¿alguna cosa? Te vi con carita como que te quedaba algo, ¿no? No, es que ninguna cousa, só que parece despois de todo isto que é máis igual a xustiza para a Casa Real aínda que para a banca. É a conclusión que saquei despois da cuestión dos indultos. Vou me quedar pensando nesto que estás dicindo porque efectivamente... Que xa, cando non pode selo, cando non pode selo por principio. Lourenzo, no des nada por supuesto. Enseguida os escucho, pero bueno, le hemos preguntado a la gente de la calle a ver qué opinan de esto del Pacto de Estado y efectivamente es una melodía que a la gente le suena bien, aunque los detalles probablemente estén por definir, porque como bien dice Gonzalo, parece que nuestros representantes públicos creen que estamos hablando de un pacto basado básicamente en las tensiones políticas. La gente lo que quiere es que arreglen este desaguisado. Vamos a verlo.
Mariano Rajoy apostaba ayer por la paciencia a la hora de enfrentarse a la crisis económica, mientras que el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, le exigía urgencia ante el sufrimiento de los ciudadanos. Nosotros hemos querido salir a la calle para preguntarle a la ciudadanía si es tiempo de actuar con urgencia o si todavía queda margen para la paciencia. Urgencia ante todo y sobre todo. Paciencia, efectivamente. Claro. Hay que tener cara para pedir paciencia. Paciencia para aguantar a él. Eu creo que ten máis razón Rubalcaba que o outro. Hay que tener siempre paciencia, pero mucha urgencia, porque ya es mucho tiempo con tanto recorte. Paciencia ya queda poca, me parece a mí. Yo por urgencia, claro. Un poco de paciencia, pero también urgencia. Por la de la urgencia y con mucha diferencia, además. Hay 6.200.000 parados, ¿qué más quieren? Y la paciencia se nos está llevando a un bucle sin fin del que no vamos a salir, que es que cada vez la deuda aumenta más, no se puede costear, se recortan más derechos sociales. Yo a veces digo, ¿por qué no se juntan todos en una mesa y decir, bueno, pues la cosa está mal, vamos a arreglarlo? Lo que hacía falta era un pacto de Estado entre todos los partidos y que los políticos se dejen de tantas gaitas y tantas tonterías, que se haga mucha inversión pública en épocas de crisis, como ya se hizo en otras ocasiones, en crisis gordas que hubo en el mundo, y es la única manera de crear empleo. Que fluya el crédito, ¿no? Para que las empresas puedan invertir y contratar a más gente. Quitarles el sueldo, a los políticos, a todos. Tienen que dar oportunidades a los emprendedores, más oportunidades a los jóvenes, ayudar al empresario, ayudar, sí, pero no como hicieron, abaratar despidos, no como hicieron, no. Jolines, invierte en educación, Concho. Intenta incentivar la pequeña empresa. Tienes un montón de trabas empresariales impresionantes. O sea, lo que se graba aquí por montar una empresa es brutal. Dejar de pagar la deuda al interés que piden los mercados. Es decir, empezar a decidir cuánto se va a pagar, cómo se va a pagar, aunque haya que enfrentarse a la Unión Europea para ello. A mí que me hagan la pregunta del cañete que se ducha en agua fría, que no sé, es que no me parece de recibo eso, ¿entiendes? Bueno, la gente ha acumulado un conocimiento sobre asuntos económicos que, bueno, de esta por lo menos salimos con algo aprendido. Bueno, de estos detallitos que suceden en los últimos días y, como decíamos, probablemente siempre sucedieron, pero en estos momentos nos enfadan de una forma mayúscula y que tiene que ver con qué se hace con el dinero que sale de nuestros bolsillos a través de los impuestos. Un ejemplo anecdótico, pero trascendente desde el punto de vista del simbolismo que ha tenido lugar en el concello de Ourense. Su protagonista, el exalcalde Francisco Rodríguez. Botellas de ron, de ginebra, tónicas, cestas de la compra o hasta 40 recibos de comidas en restaurantes, algunos en lugares tan distantes como Mallorca o Toledo. En total, miles de euros que la anterior Corporación Municipal Ourensana habría gastado con cargo a fondos públicos. Según publica El País, uno de los gastos corresponde a una cena celebrada en la casa del exalcalde, Francisco Rodríguez, días después de su puesta en libertad tras ser detenido en la Operación Pokémon. De hecho, parte de las compras las habría realizado Natalia González, secretaria personal y sobrina del exalcalde. El Grupo Socialista consumió casi 75.000 euros el pasado año, los fondos que recibe por su representación municipal. Pero el balance de gastos, que ahora tendrá que fiscalizar el Tribunal de Cuentas, ya tuvo problemas para ser aprobado en el propio ayuntamiento. Los funcionarios municipales se negaron a compulsar los recibos porque les parecían un escándalo. No es el único capítulo polémico. La agrupación socialista habría concedido en 2010 un préstamo de 21.500 euros al entonces jefe de recaudación del organismo, meses antes de que fuera condenado por una negligencia en la custodia de caudales públicos. Según su versión, con el beneplácito de Ferraz. Pero allí lo niegan y a la contra dicen que pidieron explicaciones ante el descuadre de las cuentas de la agrupación ourensana. Bueno, pues como contamos en este vídeo, fiestas que se habrían producido después de la salida de prisión de Francisco González. Como saben, el exalcalde estuvo en prisión preventiva tras ser imputado en la operación Pokémon. Fiestas en las que se gastaron con cargo a esos 70.000 euros que recibe el Grupo Municipal del Partido Popular. Bueno, pues dinero que se invirtió en bebidas alcohólicas, en canapés variados. Hoy ha hablado el actual alcalde de Ourense, el sustituto de Francisco Rodríguez, y ha dicho que esos 70.000 euros que, como digo, recibe el Grupo Municipal del Partido Socialista y el resto de los grupos con presencia en el Ayuntamiento, reconoció efectivamente que se destinan a su actividad política, la del Grupo Municipal, en la que se incluyen eventos o celebraciones que se hacen con simpatizantes, militantes y grupos sociales, como son el Día del Partido, los magostos, reuniones, también asistimos a congresos, pero todo, como ha dicho, dentro de la más estricta legalidad. Insisto que es una cantidad de 70.000
70.000 euros que recibe el Grupo Municipal del Partido Socialista y que ha destinado a estos menesteres. Jorge. Bueno, legalidad lo tendría, si hubiese de verdad auditorías serias del Consejo de Cuentas y del Tribunal de Cuentas, no solamente es legal, o sea, una cosa no es legal porque haya una asignación, simplemente no, el uso de ese dinero público tiene que ser también controlado, o sea, que eso lo hace ilegal. Y lo que demuestra esto, y ocurre a nivel de muchísimas corporaciones, a nivel de las propias subvenciones a los partidos políticos, etcétera, etcétera, es la falta de respeto, la falta de sentido de lo que significa el dinero público. El dinero público es el dinero de la sociedad, es el que pagamos todos y no se puede malgastar. Y además me parece que es una chirigota gastarlo en un evento, incluso en una celebración en el propio domicilio. A mí me parece una cosa inadmisible. Hoy, lejos de esto, el alcalde sustituto del exalcalde, en el que, bueno, que fue el que... Funcionario de Hacienda. Que es funcionario de Hacienda, efectivamente, gracias Jorge por la postilla. Lejos de esto, lo que salió hoy es a la palestra, a justificar las inversiones en este tipo de fiestas que había hecho el exalcalde, que estaba muy disgustado después de haber pasado... No, es que seguramente esta moción no la votará ningún partido político. Efectivamente, bueno. Es un dinero opaco y además un dinero... A ver, en esto, vamos a hablar claro. Estas cuestiones se justifican como se quieren. Es que los grupos que hacen, pues sabe Dios lo que hacen, cómo lo que tienen es que presentar al intervento unas facturas. Y a partir de ahí es un dinero que puede ir a cualquier cosa. Y a veces es un canal para el partido, pero si aún por encima pues tienes otro tipo de actitud, es algo que está en, en la opacidad más absoluta. Estoy hablando de que son 70.000 euros, que no es ninguna tontería, que no es ninguna tontería, 70.000 euros. Multiplica pues que si en el Concello de Orense en total son 100 y pico mil cada año, pues en el Concello de Vigo son otros 90 o 100.000 cada año, en el de Coruña, en el de no sé qué y tal. Es decir, que estamos hablando de una cantidad de mucho dinero. En este momento es necesario dos claves. Una, austeridad y por lo tanto apriétense el cinturón porque hay que hacer creíble la política. Y transparencia. Y transparencia. Y yo meto una cuestión más. Yo también creo, ahora que hablamos ya de propuestas, voy a hacer una segunda propuesta. A ver, hombre. Yo creo que no es de recibo que con los tiempos que están cayendo, en los cuales yo siempre he dicho que la política tiene que estar bien remunerada. Y creo que además en España comparativamente... pero perdona, Gonzalo, pero si resulta que nos estamos enterando que está súper bien remunerada. No, déjame concluir. Porque hay sueldos y sobresueldos. Déjame concluir. Yo creo que tiene que estar bien remunerada. Creo que no ha estado comparativamente bien remunerada en España. Creo que algunos cargos públicos es difícil de convencer para esos cargos públicos a los mejores gestores porque la empresa privada gana más. Pero también creo que como todo esto en estos momentos no soluciona el que haya una mayor remuneración, no hace seleccionar a los más adecuados, sino que al final la selección es inversa. Y a pesar de que les paguen más, todavía los que están más profesionalizados y peores siguen estando, creo que en las corporaciones municipales de esta Galicia en la que vivimos, no es de recibo que haya un montón de concejales con dedicación exclusiva, con salarios que rondan los 60.000 euros, por ejemplo, en la ciudad de Vigo, donde resido, donde debe haber pues por encima de 10 o 12 concejales con esa remuneración. Pero, Gonzalo, menos dedicaciones pues se mantienen que se reduzcan las cuotas. Yo no me creo nada este argumento de que los mejores se van a la empresa privada y que lo público no los atrae. Eso no es verdad. Estoy diciendo que estoy enmendando el argumento eso de hecho se está viendo en Estados Unidos, por ejemplo. Hay un montón de personas que están ganando muchísimo en la empresa privada y en algún momento pasan a la pública por diferentes razones. O porque puede retroalimentar. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Adina, en que me parece que es realmente. Me parece que es una verdad. En este momento, la situación que tiene el país, que nos hace tomar medidas excepcionales en todo y medidas ejemplarizantes, nos tiene que obligar a tomar ese tipo de decisiones de contención de gasto. Pero la medida en eso debería ser que los buenos se les permita dentro de los partidos, si se reforma el partido, se le permita dentro de los partidos que realmente puedan llegar a ser líderes. Ese es el problema fundamental. Yo no estoy de acuerdo en que sea solamente en este momento. Que sea siempre. No, a partir de ahora, a partir de ahora. A partir de ahora. Porque en las vacas gordas pues todo parecía distinto, pero en las vacas flacas... A mí me sorprende que tengáis tanta esperanza en que los partidos pueden en el ser humano, tanta esperanza en el ser humano. Tanta esperanza en el ser humano. Los partidos pueden que son muy jóvenes. Bueno, los partidos pueden esto se firma con los tiempos. ¿No sabéis que ha habido una propuesta dentro de esta reforma de las administraciones públicas de modificación del número de concejales, de la retribución de los alcaldes, y nuestro alcalde de Vigo es vicepresidente del Tinglao. De la FEM. De la FEM, perdón, sí, de la FEM. Y se han revelado, y de momento, como todos los partidos tienen muchos alcaldes y muchos concejales, lo han parado. En esto hay pacto de Estado, en esto se ponen de acuerdo. Bueno, vamos a acabar no con un off the record hoy, sino con una lista de insultos.
la que ha salido en los últimos tiempos de la boca de Xosé Manuel Beiras. El destinatario es siempre el mismo, Alberto Núñez Feijóo. Eu chamalle frijol. Chamalle por? Porque frijol en galego non existe, ou é feixó, ou senón en español chamase frijol ou habichuela. Ten complexo de ser dos peares, hai que ser estúpido para ser complexo de ser dos peares, é unha maravilla. A prova acaba de dar a vostede co recital de desvergoña absoluta, de soberbia. Feijóo está matando máis xente que ningún grupo terrorista na historia do Estado español nos últimos anos. O que pasa é que non se ven. Eu que son vello, por 50 anos primeiro na miña vida o fascismo, vía a faciana do fascismo outra vez nesta cámara. Esa dereita de carcamales ignorantes, férreos, duros, imbéciles, escuros. Esa dereita retrógrada, esa dereita estúpida, necia. Eses que eu chamo os nazinecios. Vostede é a indecencia feita persona. Vostede desprecia a moral, desprecia a ética. É a insolvencia intelectual. É un cretino. Un presidente que fai é un delincuente. É prevaricación. É defraudar os cidadáns. Tiña que haber unha lei que ao político que defrauda os cidadáns o metese no trullo directamente. Bueno, hay que sumar dos nuevos insultos a esta lista. Uno es narcopresidente y el otro es mamarracho, que fue el último apelativo que le dedicó al presidente de la Xunta ayer en una conferencia que tenía lugar en la Universidad de Santiago. Yo, de verdad, yo por edad, por cultura, por conocimientos, por responsabilidad y porque lo pagamos entre todos, en el cargo que desempeña y que él ha aceptado voluntariamente, no me parece en absoluto tolerable. Y me parece que o bien se justifica por una enfermedad o bien se justifica por una mala educación. Ambas cosas no se las deseo a Beiras. Por lo tanto, este señor tiene que cambiar. Julio. Hombre, a mí me parece desde luego bastante exagerado, ¿no? Es decir, hombre, yo lo conozco personalmente y para mí es una persona entrañable, ¿eh? Ahora, yo la interpretación que hago es que yo creo que todo esto forma parte del mensaje, ¿no? Es decir, yo creo que en algún momento se confunde el mensajero y el mensaje, ¿eh? Y al final pues sale esto. Es decir, yo creo que hay unos buenos réditos electorales de comportamientos así y es la explicación que le encuentro. Os pido, estamos de afuera, o sea que una frase. Breve. Yo creo que la mitad de las cuestiones que aparecían ahí tienen que ver con la dialéctica típica de Beiras, ¿no? Que el tema es como insolvente, pero o nazinesio, todo esto. Tiene que haber límites, o sea... Yo creo que sí tiene que haber límites, sí. Le llamen mamarracho no, yo quería decir que la mitad efectivamente es parte de la dialéctica y es una dialéctica suya muy propia y que también, bueno, yo no la veo mal, ¿no? La otra mitad sí, hay una parte de ese discurso, más unos insultos ya más directos, que sí, me parece que esos deberían salir un poco de la política, sí que debería haber unos límites. Ahora, también hay que ver a veces lo que viene de enfrente, porque también ocurre del otro lado. Gonzalo. Yo creo que no se puede, yo Jorge ahí discrepo, creo que no se puede hacer referencia ni a la enfermedad, ni tan siquiera... No, yo no he hecho referencia ni tan siquiera a la mala educación. No, que solamente lo entenderías... Yo he dicho que lo entendería y dije, y no se lo deseo a Beiras. Yo creo que ninguno de los dos casos es tal, sino que yo creo que es más, aunque yo no lo comparto... Pero no me corrijas porque no he dicho eso. Bueno, lo has aclarado, no hay ningún problema, si yo lo he entendido mal, queda aclarado. Lo que sí quiero decir es que yo creo que está excediendo Beiras, y lo digo también con todo el afecto. Yo cuando el otro día, no lo puedo decir que esté bien hecho, lo de dar un puño en la mesa, pero en el fondo tenía una cierta simpatía incluso por el gesto, pero creo que está excediendo el límite ya incluso en cuestiones de réditos electorales, es decir, que si se le pasa mucho la mano, al final puede tener también un efecto perverso, que en vez de conseguirse ya ser el Beiras auténtico, que la gente y los seguidores de Beiras pues le dan un carácter genuino, no controlado, de una dialéctica combativa, más allá de la cuestión personal, bueno, con todo su show montado, yo creo que si excede un poco más, yo creo que no es aceptable y que desde luego tiene que replegar y sus asesores controlar ese tipo de cuestiones. Sí, no, si queréis nos quedamos aquí hasta las 4 de la mañana. Quiero dejar mañana festivo. Para que nos ponga aquí. Yo repito mis palabras y dije que solo lo justificaría por enfermedad o por mala educación, cosas que no le deseo a Beiras. Pero no los... Ni que las tenga, me refiero. Yo creo que en consecuencia, si no se justifica por eso, es intolerable. Pero Beiras también es un producto de este momento. Por favor, chicos, ¿qué os pasa? Son las 12:05. Insisto, nos vamos a quedar aquí. De verdad, muchísimas gracias a Gonzalo, a Dina, a Jorge, Julio. Regresamos mañana, no, que es 1 de mayo, como bien recordaba Gonzalo Caballero, sino el jueves.
Un día después del Día del Trabajo, el primero que se celebra en España después de esos datos terribles del paro de la semana pasada, que hablaban de 6,2 millones de españoles sin empleo. A pesar de eso, los propios sindicatos reconocen que las movilizaciones de ayer no fueron tan numerosas como las de hace un año. ¿Están en crisis los sindicatos, señor Llamazares? No lo creo. Yo creo que los sindicatos siguen siendo el único instrumento que tienen los trabajadores para defender sus intereses y para equilibrarlos con el poder de la patronal, ¿no? Y está demostrado en el reciente acontecimiento desgraciado de Bangladesh, donde por una parte hay una corrupción política rampante y por otro lado no existe representación sindical, ¿no? Yo creo que es lo que ha motivado que haya una situación prácticamente de esclavismo, ¿no? Como queremos un país donde los trabajadores tengan derechos, necesitamos a los sindicatos, independientemente de que como los partidos tengan que hacer cambios y tengan que hacer reformas. De eso vamos a hablar enseguida, de la necesidad de hacer cambios, pero ¿a qué atribuye usted este menor apoyo en las calles, en las manifestaciones de este 1 de mayo, que en teoría tendría que haber sido una explosión de cabreo después de esas cifras tan demoledoras? Bueno, yo creo que los ciudadanos se mueven entre la indignación, la ira y la frustración, ¿no? Y yo creo que además, por otra parte, se está intentando insuflar también el miedo, ¿no? De hecho, las declaraciones del Gobierno llamando a la confianza, a la paciencia y a la persistencia, yo creo que bueno, vienen a plantear que esto es un valle de lágrimas y que al cabo de un tiempo saldremos de la crisis. Lo cierto es que yo creo que con ese tipo de política no vamos a salir de la crisis, sobre todo a corto plazo, y se está produciendo entre parte de los ciudadanos una sensación de miedo, de frustración y lo que es peor a veces de ira, ¿no? Y en ese sentido, las movilizaciones, uno estudia los datos y se demuestra que son muy importantes, quizás de las más importantes que se han producido en España desde la transición democrática, ¿no? Nunca ha habido tantas movilizaciones, tantas huelgas. Y sin embargo, bueno, pues uno también ve que las medidas son tan duras que deberían ser más importantes las movilizaciones. Pero yo creo que la gente, yo creo que los sindicatos también intentan regular esas movilizaciones de tal manera que sea una respuesta adecuada, que frenen las medidas de recorte, pero que tampoco quemen a la gente y conviertan a la gente prácticamente en una pira, ¿no? Son como todos chupan al saco. Creo que estamos un poquito cansados, tanto de políticos como de sindicatos. Estaban muy cómodos como estaban y no han reaccionado. Si no me defiendo yo, no me van a defender ellos, eso lo tengo claro. El sindicato tiene dos caras. Por detrás negocian con las empresas y por delante al obrero le hace ver otra cosa. No son legales. Sé que fui sindicalista. Me estoy llevando un poquito un chasco. La gente está un poco desilusionada, perdió los valores por lo que luchaban. Es caótico. Todo el mundo está lleno de su cazo y se acabó. Tienen su función. Si no fuera por ellos, estaríamos en una dictadura. Será consecuencia de un ruido que lleva ya tiempo sonando en determinados medios de comunicación que les atacan, aunque evidentemente ellos también tendrían que hacer un ejercicio analítico interno para ver en qué están fallando y por qué parte de la ciudadanía pues bueno, les ha dado la espalda. ¿No serás sindicalista tú? No lo soy, ni siquiera estoy afiliado a ningún sindicato. Que les pasa un poco como al PSOE, que se han olvidado de lo que es la izquierda. De la empresa que más les da, es de ese lado son ellos. Son de izquierdas, ¿sí? Los hay de derechas también. De izquierdas sí son, pero yo qué sé. Que es que tendrían que meter más presión. El UGT, Comisiones Obreras y... Sí, CGT, por ejemplo. Sí, el CESIF. La CIGA. El COCO. La CIGA, porque somos gallegos. En caso es elegir. Que espabilasen y que los trabajadores estamos muy enfadados. Que pisen la calle. No se pusieran tan guays con los empresarios. Había que llegar a hacer como en Islandia. Rodear hasta que dimitiera este gobierno. Menos algarabía, más sentarse a negociar. Se lo ha puesto complicado la reforma laboral también. No está bien que unos tengan todos los derechos y los otros se queden sin ellos, totales. En el paro. Tiene que haber sindicatos porque alguien nos tiene que defender. Es que si no miran los sindicatos por los trabajadores, ¿quién mira por los trabajadores? Del mismo modo es como si me dices si se necesita una oposición política, necesita un interlocutor necesario entre los trabajadores y la empresa, porque si no se tomarían decisiones arbitrarias. A fin de cuentas hay que confiar y yo quiero seguir confiando en ellos, la verdad.
Bueno, aquí en Galicia ha habido un experimento que vincula a gente de Izquierda Unida con gente de otro partido, un partido nuevo también que se llama ANOVA, como usted sabe, una coalición electoral que lleva el nombre de AGE y que ha tenido unos estupendos resultados electorales, teniendo en cuenta que partían de cero. Incluso encuestas que ha hecho este medio de comunicación dicen que esos apoyos electorales se multiplicarían. Yo no sé si ese es un modelo en el que usted encuentra que pueden estar bien las cosas. Yo creo que ese es un modelo, digamos, de avance en relación a la necesaria unidad de la izquierda, llamémosle alternativa, ¿no? Una izquierda que tiene distintas sensibilidades y una izquierda que también tiene sus propias naciones, ¿no? Y por tanto que tiene que articular mucho más que únicamente sensibilidades políticas, también sensibilidades territoriales. Pero no se agota en una coalición. Yo creo que una parte de la organización de la izquierda ha cambiado y, por ejemplo, buena parte de la gente se expresa a través de las redes sociales, buena parte de la gente también se organiza y milita en organizaciones no gubernamentales o en su profesión, y yo creo que eso necesitamos incorporarlo a la política. O sea, que no solamente vale con que los políticos y las fuerzas políticas existentes nos pongamos de acuerdo, sino que es necesario establecer nuevas formas de organización para que la gente que está entre las profesiones o que está funcionando en las organizaciones no gubernamentales tenga una expresión política también, ¿no? En ese sentido es necesario cambiar las formas de decidir y las formas de organizarse en las fuerzas políticas de la izquierda, ¿no? Que venimos del siglo XIX, que no hemos cambiado mucho desde entonces, funcionamos con organizaciones de base, con equipos de dirección centralizados o no, y donde la democracia participativa todavía no ha entrado o ha entrado deficientemente, ¿no? Yo creo que, por tanto, nosotros tendremos que ir articulando formaciones políticas que sean representativas, pero que al mismo tiempo den lugar a una democracia de ciudadanos, a una democracia más participativa. Por ejemplo, las campañas electorales, las candidaturas, yo creo que ya no podrán establecerse de la misma manera, ya no podrán ser únicamente el responsable o el candidato de una u otra fuerza política coaligadas, sino que tendrán que ser también consensuadas con la sociedad a través de candidaturas ciudadanas, a través de programas ciudadanos. Yo creo que eso es lo que nos está demandando hoy la gente. No sé si ha tenido ocasión, seguro que sí, de ver ese momento que se vivió hace unos días en el Parlamento de Galicia del líder de AGE, de Xosé Manuel Beiras, dando un puñetazo en el escaño del presidente de la Xunta. ¿Qué le pareció esa imagen? A mí no me escandaliza. A mí no me escandaliza. Yo veo últimamente una cierta tendencia, no solamente a la deriva penal para reprimir las protestas, sino una cierta tendencia a criminalizar cualquier cosa, ¿no? Se criminaliza los escraches, se criminaliza también, o se intenta criminalizar, una respuesta pues airada en determinado momento en el marco parlamentario, ¿no? Pero es que yo creo que la situación social es tan grave que el marco parlamentario debe ser también un reflejo. No puede ser que en el Parlamento exista la paz de los cementerios y fuera la gente esté pues sufriendo recortes y con importantes movilizaciones. De alguna manera se tiene que reflejar en el Parlamento, en camisetas que intentan pues representar esos movimientos o esas movilizaciones, también en discursos que lo representen y a veces en gestos, ¿no? Yo no veo en esos gestos ningún gesto, digamos, de violencia, ni gestos agresivos que vayan más allá de la normalidad democrática. Lo que pasa es que en este país estamos acostumbrados a una actitud políticamente correcta malentendida, ¿no? Que yo creo que no es educación, sino a veces yo creo que es bastante cinismo. La única fórmula podría ser pensar que el resto de la Unión Europea tirase de la economía española, pero es que con la depresión de la economía española, de la economía francesa, de la economía italiana, de la economía portuguesa, de la economía irlandesa, yo no sé de qué quieren vivir el resto de la Unión Europea, sobre todo los países centrales, que son países exportadores, ¿no? Lo que ha ocurrido es lo que era previsible, depresión, grave depresión del conjunto de la economía europea y también recesión en las economías centrales y entre ellos en la economía alemana, ¿no? Yo creo que era previsible, ¿no? Lo venían previendo prácticamente, Paul Krugman lo venía pronosticando desde hace tiempo, aunque algunos le acusaran de agorero. La pregunta es si esta salida de la crisis con devaluación de salarios y devaluación de derechos no es lo que quieren, ¿no? Si lo que se pretende en la Unión Europea no es solamente salir de la crisis en un determinado momento, sino que se pretende salir de la crisis haciendo que los países del sur paguen el principal y los intereses a la banca íntegramente, como no ocurre en otros sectores económicos, y si se pretende además
pues que pierdan derechos y pierdan conquista a los trabajadores, para que lo que podemos decir, convertir Europa en una suerte de Europa asiática. ¿Los scratches en las casas particulares de los representantes, en este caso del Partido Popular? No tengo noticia de que hayan entrado a ninguna casa particular. Tengo noticia en la puerta, sí. de que han estado a la puerta, que han estado... Yo no sabía que se hubiera extendido tanto la propiedad privada, ¿no? Que sea la acera de enfrente, incluso la carretera y la acera a 300 metros. Bueno, ahora se llaman scratches, pero yo quiero recordar que cuando formaba parte de la Comisión de Investigación del 11M en el Congreso, sí, a mí me hacían un pasillo a la salida del Congreso y, vamos, lo que menos me llamaban era bonito. Nadie expulsó a esos ciudadanos de la verja del Congreso y nadie dijo que eran scratches ni que violentaban a los pero si hubieran ido a su parlamentarios. casa y sus hijos hubieran tenido que contemplar eso, ¿qué le hubiera parecido? Pues tenían que, vamos, no me parece, en las actuales circunstancias, no me parece algo que se salga de la dialéctica de una sociedad democrática, ¿no? Porque yo creo que lo principal y los principales acontecimientos de violencia que se están viviendo en España se están viviendo por parte de los ciudadanos que, por ejemplo, se ven obligados a salir de sus casas y quedarse sin un techo, ¿no? Y bueno, que alguien tenga que oír unos gritos en comparación a que tenga que marcharse de su casa y que no tenga alternativa para vivir con un techo, pues yo creo que hay diferencias, ¿no? Lo primero, a mí me parece el expulsar a alguien por una hipoteca y dejarle sin vivienda, me parece un hecho violento. Lo otro me parece parte de las movilizaciones que, bueno, pues yo creo que forman parte de nuestra responsabilidad. O sea, ¿usted aceptaría un scratch delante de su casa? Me parece que en estos momentos la situación económica y política pues hace que se puedan producir esos acontecimientos y no me violentaría en exceso, ¿no? Y además yo creo que los ciudadanos tienen que hacerse oír de alguna manera, y porque el hecho de que se hayan producido y si el nombre venga de Argentina, sí, igual que el corralito venga de sí, Argentina, nosotros tenemos también nuestro propio corralito en las preferentes, ¿no? Bueno, pues debería hacernos reflexionar en vez de escandalizarnos tanto y tener la piel tan fina, ¿no? Porque van a decir que es que parecemos hijos de papá los políticos, ¿no? Y yo creo que los políticos tienen que aguantar al menos tanto como los ciudadanos. Pedimos a los ciudadanos que tengan piel de paquidermo y nosotros tenemos una piel muy fina. Tiene muchos problemas, sí. Bueno, tiene claramente un problema que es el paro y tiene otro problema adicional, al margen de los problemas económicos, que son problemas terribles, ¿no? Que los tiene Mariano Rajoy, que los tiene España, que los tiene el país, ¿no? Y es que no es capaz, está en una situación de parálisis curiosa, ¿no? Sorprendente además, teniendo en cuenta que la oposición prácticamente no existe, la oposición mayoritaria, quiero decir, ¿no? Porque están en esa situación con un PSOE prácticamente destruido, o sea que imagínate si el PSOE estuviera en una buena posición, ¿no? Tienen una dificultad extraordinaria para emitir un mensaje que al mismo tiempo que reconozca la gravedad, aparezca como un mensaje solidario con quien lo está pasando mal, como un mensaje comprensivo con quien lo está pasando mal, ¿no? Da la sensación a veces, uno puede pedir paciencia, pero no lo puede hacer como lo hace el presidente del gobierno, ¿no? Porque, sobre todo cuando él ha dicho las cosas que ha dicho cuando estaba en la oposición, es complicado pedir paciencia, ¿no? Imposible recuperar la confianza con un gobierno que ha cambiado de criterio 15 veces. ¿Cómo se puede confiar en una persona que ha liquidado su programa de investidura y su programa electoral? Usted no se presentó a las elecciones con este programa. Usted ha hecho un ejercicio de travestismo político como nunca hemos visto en la historia de la democracia española. Haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. La economía española crecerá con claridad y empezaremos a crear empleo. Nunca me habrán oído hablar de prematuros brotes verdes, de periodos de bonanza o de recuperaciones a la vuelta de la esquina. Usted ha subido los impuestos, usted ha congelado las pensiones, usted ha bajado los sueldos de los funcionarios, usted no ha estado a la altura de las circunstancias. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí, los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10. Una política económica que nos ha llevado a unos niveles de paro por encima del 20%. Más de 4.700.000 españoles quieren trabajar y no pueden. Ahora le digo que usted no tiene arreglo posible y que ha llevado a España a una situación lamentable en materia económica, generando más paro que ningún país de la Unión Europea. En un periodo de recesión no se crea empleo, se destruye.
Pensar que cuando la actividad económica se contrae se puede reducir el número de desempleados es creer en varitas mágicas o en dislocadas políticas arbitrarias. Señor Rubalcaba ha sido miembro del único gobierno en la historia de España que ha congelado las pensiones. Decir la verdad. Para mí las pensiones es un compromiso irrenunciable. Nuestra intención era revalorizar las pensiones, por eso hemos esperado hasta el último momento, pero esos datos no nos lo han permitido. Ya no sé dónde estamos, porque ha dicho usted una cosa, la contraria, y la contraria de una cosa y la contraria. Caben dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual, pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da? Hoy se cansaron mucho de decir que ellos tenían la solución y además que solo su presencia eso. No, solo una cosa, la prima de riesgo hoy ha bajado, es que, vamos a ver, no sé si Mariano tiene un problema, nosotros sí que tenemos un problema gravísimo con este gobierno y con este presidente de gobierno. Tenemos un problema que no se reduce solo al paro, tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema de falta de capacidad. El paro resume todo. Pero además es que yo no sé qué puede vender el presidente de gobierno y este gobierno, pero mira, la prima de riesgo está en su cota más baja porque es que el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés a mínimos históricos, es decir, al 0,5, que son mínimos históricos, y por eso la prima baja. Es decir, yo creo que este gobierno no tiene absolutamente a día de hoy nada que vender. Lo que está vendiendo es futuro. Está vendiendo, créanme ustedes de que vamos a ir a mejor, que ya sabemos lo que es el más allá. Es decir, están vendiendo el más allá. Ahora vamos muy mal, llevamos año y medio. Claro, llevan año y medio ya, ¿eh? Sí, llevan año y medio. Llevamos año y medio, hemos batido todos los récords de paro, de no sé qué, estamos peor que nunca, pero créanme ustedes de que en el más allá vamos a ser todos muy felices. A mí me parece que parece ser ya que hay algunos movimientos de, bueno, se ha publicado en algún periódico, como tú sabes, que algunos ministros ya incluso semipúblico ya empiezan a quejarse de la pasividad. Esperanza Aguirre, na miña opinión, no meu xuízo, é a versión lercha do Partido Popular. Con un desembarazo, desparpajo, que se diría en español, un desembarazo verbal que non deixa de corresponderse co que eu coido que unha boa parte do partido quixera poder facer. Efectivamente, empregou o adxetivo radical, moitos máis recortes aínda e unha reforma drástica das administracións, mas non no sentido de que se acomoden, ao menos como teño eu exposto moitas veces, ao mapa realista da España política actual, con recoñecemento das nacións internas a ela, senón para unha recentralización e unha obediencia, en definitiva, moito máis sumisa aínda, moito máis servil a directrices exteriores á propia instancia política. É a dirixente política que precisamente no 2008, en vísperas do Congreso do Partido Popular de Valencia, pois intentou de alguna forma significarse para intentar ela mesmo poñerse á fronte, non? E cando sondeou e veu que o mellor non tiña o respaldo suficiente, pois deixoulle, digamos, a vía libre a Mariano Rajoy, non? Eu creo que ela acomodouse agora mesmo nunha posición, bueno, nunha posición, por decirlo así, de certa comodidade, pois para dicir xa casi o que lle peta, non? Pero bueno, non contribuye, digamos, a reforzar esa unidade do partido, non? Lo que no es razonable es no hablar de alternativas. Es decir, que a mí me parece lógico que en una situación como esta se planteen alternativas. Bueno, yo creo que hay que hacer esto, yo creo que hay que hacer lo otro. Lo que no tiene sentido plantear es ocurrencias, ¿no? Porque lo de en el momento en el que está ahora el país, reducir los impuestos es una ocurrencia. No podemos reducir los impuestos. De hecho, el gran problema que tenemos, ella lo dice, es que se pensaba recaudar y no se ha recaudado lo que se pensaba. Claro, porque la actividad económica es tan pequeña que incluso subiendo los tipos, la recaudación es menor. Ha caído la recaudación porque la recaudación del impuesto de sociedades ha caído de una manera espectacular. Y la recaudación del IRPF cae porque a pesar de todo la actividad económica es tan pequeña y hay tan poca gente trabajando que cae a pesar de que los tipos impositivos han aumentado. Incluso el consumo do IVA. Claro, por supuesto, la deriva. Tú subes el IVA, pero como el consumo se contrae de esta manera, puedes acabar recaudando menos. Entonces, la teoría de que si aligeras los impuestos va a haber más consumo o va a haber más actividad económica, que es la teoría tradicional de la derecha, que es la teoría con la que el PP llega al gobierno. Es una teoría que se enfrenta con una realidad. Lo que promete el PP en la campaña electoral. Claro, es lo que promete el PP, pero se enfrenta con una realidad, que es la realidad del país. Y la realidad del país es que hay un déficit de caballo, que hay que hacer frente a obligaciones, hay que pagar las pensiones, hay que pagar el desempleo,
¿Qué ocurriría si mañana redujéramos los impuestos? Pues lo que ocurriría sería sencillamente que tendríamos que ajustar más la economía, es decir, que tendríamos que hacer mayores ajustes sociales de los que estamos haciendo. ¿Qué ocurriría si mañana hiciéramos esa reforma de la administración? Porque claro, cuando Esperanza Aguirre habla de reforma de la administración, lo que quiere decir es reducción de la administración. Bueno, pues lo que ocurriría sería que aumentaría el paro. Como en Portugal. En Portugal se está haciendo la reforma administrativa. En Grecia aprobaron el otro día echar a 15.000. La reforma de la administración, haya más paro o haya menos paro, hay que hacerla. No, pero vamos a ver, yo llevo mucho tiempo defendiendo que hay que hacer una reforma profunda de las administraciones públicas, pero cuando Esperanza Aguirre habla de la reforma de la administración, no está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir es que hay que echar empleados públicos a la calle. Yo creo que esto es lo que está queriendo decir, que es lo que acaban de hacer en Grecia, que acaban de echar a 15.000 empleados públicos a la calle. Pero yo creo que tú haces un análisis de Esperanza Aguirre en el momento actual, cuando ella dice hay que reducir los impuestos y tal, pero yo creo que ella, desde luego no quiero hablar por Esperanza Aguirre, claro, yo creo que ella se está refiriendo, recordad que ella lideró una campaña de no a la subida del IVA, cuando lo había subido tal, y no a la subida del IRPF. Sí, tenía un nombre, no sé qué, masiva, era como... no masiva, una cosa así. Ella fue la gran líder de la campaña cuando se subió el impuesto, el IBI, en Madrid. Contra la pero yo, sin embargo, creo que ella se estaba refiriendo al momento en que Mariano Rajoy sube los impuestos, no ahora. Yo creo que la mayor discrepancia de ella con Mariano arranca ahí, que es cuando ella se va de la Comunidad de Madrid al poco tiempo. Ella lo que le parece fatal es que el Partido Popular llegue con un programa, que Mariano aparque el programa y haga otras cosas. Yo creo que están pedindo un tempo morto, non? Un período un Kit Kat para facer digamos, o que queiran ou o que tocan e despois xa virá o programa, non? Un Kit Kat porque es dulce. Bueno, para unos más que para otros. Pero sí, é dicir, desta explicación o que se denota é que, bueno, está pedindo unha especie de un tempo, unha moratoria, non? Unha moratoria para... Un pouco de fe. Sí, un pouco de fe, pero, bueno, é complicado. Vamos a recordar... O que están vendendo é que se pode crear emprego no ano 2019, Sí, bueno, efectivamente, estamos muy tranquilos con eso. Vamos a hacer ese ejercicio. Hemos cogido el programa del Partido Popular y hemos ido repasando las cosas que prometían, insisto, hace año y medio y las cosas que han ido pasando. Todavía no se había cumplido un mes de la toma de posesión de Rajoy cuando el presidente aseguraba esto. El partido tiene en su programa electoral un compromiso con los españoles y que lo va a cumplir. Un año y 4 meses después, buena parte de ese programa electoral se ha convertido en papel mojado. Empleo. El gran compromiso de los populares, empleo seguro y flexible para todos, promesa de dar respuesta al drama social sin precedentes de un país con 5 millones de parados. Realidad. 6.207.700 parados. Las últimas previsiones del gobierno renuncian a crear empleo esta legislatura. Pensiones. El programa electoral aseguraba que el PP está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Para mí las pensiones es un compromiso irrenunciable. Realidad. Las pensiones han perdido poder adquisitivo al revalorizarse por debajo del IPC. El gobierno planea una reforma del sistema que podría desligar ambas cifras. Sanidad y educación. Priorizar en salud y lograr una educación de excelencia. 2 compromisos escritos, 2 áreas prioritarias. Hay que recortar en todo, menos en educación. Y la línea roja, el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está. En la sanidad, en la educación. Realidad. Sanidad y educación acumulan un tijeretazo que supera los 10.000 millones de euros, recorte de fondos y de profesores, matrículas universitarias más caras y menos becas, cierre de hospitales, copago y restricciones de acceso a la sanidad pública para los inmigrantes. Impuestos. Un pilar de las propuestas populares, no subir los impuestos, bien al contrario, mantener e incrementar las deducciones en el IRPF. Realidad. Se han subido el IRPF, el IVA y el IBI y se han anunciado próximos incrementos en impuestos especiales. Administración pública. Se prometió una reforma ambiciosa, racionalización de estructuras y costes, reducción de altos cargos, personal eventual y gastos corrientes. ¿Realidad? La ambiciosa reforma sigue en estudio. La última promesa, tener elaborada una propuesta antes del 30 de junio, más de año y medio después de llegar al Gobierno. Todavía habría que analizarla, discutirla y aprobarla. Compromiso sine die. Justicia. El PP aseguró que reformaría la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial. La mayoría pasarían a ser elegidos por los propios magistrados. Realidad. Alberto Ruiz Gallardón defiende ahora que los componentes del órgano de gobierno de los jueces sigan siendo escogidos por el Congreso.
É certo que sempre, como pero decía... non é un gano do comerciante como decía al cliente, Eterno Galván, creo que era Eterno Galván, no, os programas están para non cumplirse. Bueno, pero neste caso hai unha parte importantísima da poboación que cree nese programa porque ten a necesidade de creer. É dicir, a situación é tan mala naquel momento, como ti ben recordas, o PSOE xa está tomando medidas que non lle corresponden, que non lle corresponderían ideolóxicamente. Ernesto, máis que a poboación crédula define a inmoralidade de quen fai certas afirmacións. Sí, claro, porque non define moito máis isto segundo, porque non lle feixou con toda a frivolidade do mundo que coa crise acababan 45 días. Iso está aí, non o invento eu. E Feijóo deu un decálogo de 10 medidas que non cumpliu ninguna. Claro, de frivolidade, porque entón que os converte ás veces en desalmados, porque haberá que ter algo de tino cos problemas masivos, non? Roberto, fala de frivolidade de casi desalmados. Pilar. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un porcentaje de frivolidad en el sentido de que Mariano Rajoy, que era víctima de una campaña... En realidad, él era víctima de la oposición que había hecho, ¿no? Y después de la oposición que hace, lógicamente, él se presenta a las elecciones con un programa en el que dice que lo va a mejorar todo. ¿Tú crees que Mariano Rajoy creía él en su foro interno? Sí. Yo creo que iba a solucionar el problema. Yo creo que él llegó a creerse en la simpleza, porque es una simpleza, ¿no?, de que llegado él al gobierno las cosas mejorarían, ¿no? Hablamos de economía y hablamos de fútbol, que a veces parece que es lo mismo, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos días en las competiciones futbolísticas que han tenido lugar en el continente europeo, y lo que ha generado es una riada de chistes, comentarios e interpretaciones de todo tipo en las redes sociales que queremos compartir con ustedes. Marina, cuéntanos. Pues es que el fútbol y Twitter tienen una estrecha relación y a los tuiteros también les gusta mucho criticar a Merkel, así que se ha presentado la situación perfecta. Los equipos alemanes le ganaron a los españoles y la Champions será sí o sí germana, así que en internet empezaron a llover comentarios. Con Aznar ganaba el Real Madrid, con Zapatero el Barcelona y con Rajoy ganan los alemanes. El niño de la petanca es la única oportunidad que tenemos de ganar a los alemanes en algo, y Alfonso Alcántara escribe: los alemanes seguirán pendientes de la Champions en la tele, mientras que en España se podrá aumentar su productividad. Maquiavélico plan de Mariano Rajoy. Añadimos otro comentario, el de Enrique Ballester: alemanes, se empieza ganando en el fútbol y se acaba con un 26% de paro. Y más avisos al país de Merkel: vale, Alemania, eliminarás nuestros equipos, tendrás menos paro, menos IVA y más dinero, pero nunca tendrás una cosa, a Toni Cantó. Y de ahí vamos a terminar con una foto y con un dicho. La foto es esta, la que veis en vuestra pantalla, y el dicho: el fútbol es un juego de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania. Fernanda. Inaugurábamos la pasada semana esa sección OTR especial, Off the Record especial, en la que procuramos reírnos de nosotros mismos y, con vuestro permiso, reírnos también de vosotros un ratito. Así que vamos a ver cómo ha transcurrido esta semana aquí en la mesa de BAV, en la que pasan muchísimas cosas y algunas no salen. Off the Record. Una vez más, la economía y la política nos dejaban la semana pasada sin palabras. Esto... Y el lunes comenzábamos con más de lo mismo, tanto que nuestros tertulianos parecían querer ponerle a toda esta situación una banda sonora un tanto funesta. Y por momentos nos temimos que la mismísima Alemania había llegado a nuestra mesa. Don Manuel Lago, muy buena noche. Guten Nacht. Muy bien, así me gusta, que vayamos avanzando. Schwere Krise dominiert die Wahrnehmung von uns, der Europäischen Union, auch in der Außenperspektive. Mariano Rajoy nos pedía paciencia, Rubalcaba urgencia. Y entre esta dicotomía estaba el gran enigma. ¿Urgencia o paciencia, don Jorge Gurriarán? Y es que la crisis está siendo tan dura que a los ciudadanos esta dureza se les empieza a contagiar también a los oídos. Dijo ayer que hacía falta paciencia. Que había faltado. Que falta paciencia, hace falta paciencia para salir de la crisis. Que la falta no pesa, la falta es tota. Muy bien, gracias. Aunque eso sí, esta semana también hemos tenido sorprendentes declaraciones. Un día nos vas a dejar un billete de 500 euros, Jorge, vamos a ir a la calle a ver si podemos gastarlo, a ver si nos lo admiten. ¿Tienes? O sea, casi todo lo que tengo guardado. Pues ya te podías prestar, tú que tienes aspecto de un señor serio y formal. Aspecto de tener allí una buena bolsa. Señor serio y formal, vamos con él, porque a lo mejor yo me dicen que es falso. Lo que es llevar, por ejemplo,
Un fajo de 10 billetes de 500 euros. Impresionante. Y es que así, cualquiera acude a debatir con una sonrisa. ¿Verdad, señor Gurriarán? Eso sí, mejor llevarlo con discreción antes de que el gobierno se nos eche encima. Dúas persoas do Ministerio van a estar exclusivamente centradas neste programa. Tened cuidado con lo que decís, que el próximo jueves, repasad lo que hicisteis este jueves, porque el siguiente a lo mejor aparecéis en este Off the Record especial. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos esta noche, de verdad, los cuatro. Gracias. Regresamos el próximo lunes a partir de las 10 menos 20 de la noche. Estaremos con Jesús Alonso Montero. Sean felices.